Buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestra sesión. Hice un pequeño cambio y vamos a ver primero la transición demográfica antes que migración, para que así ya cerremos las cosas porque pues la transición demográfica pues se basa, aunque tiene un poquitito de migración, en realidad se basa mucho más en los comportamientos de la mortalidad y la natalidad. Pero bueno, antes de pasar a los nuevos temas, me comentaban en el WhatsApp que habían algunas dudas acerca de algunas cosas de natalidad, entonces podemos empezar y así socializamos todas las dudas, porque a veces cuando andamos de grupito en grupito, pues unos tienen una duda de una cosa, otros tienen dudas de otra cosa, entonces ahorita podemos socializar esas dudas para que todos se saquen 10 en todo y yo ya cuando me vaya a vacaciones a calificarlos, podamos poner puros dieces. Así que si quieren empezar con las dudas, con gusto. ¿No? ¿No? Ok. Los que comentaron en el chat, a ver, déjenme ver. Vamos a ver. Aquí decía que tenían dudas en la tasa general de fecundidad. Eso era una duda, entonces les dije que podíamos empezar por ahí. Si me quieren comentar qué dudas tendrán, ¿no? Dice sobre la tasa global de fecundidad, y yo acabo de decir la tasa general. O sea que hay dudas sobre la tasa global y sobre la tasa general. Acuérdense que son dos cosas diferentes, ¿no? La tasa general es la tasa entre, espérenme, es que me están escribiendo de manera privada. La tasa general es justamente cuántos hijos tienen todos los nacimientos sobre la población media de las mujeres en edad reproductiva, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener, y eso es digamos como el promedio total de todas las mujeres independientemente de si tienen una edad quinquenal diferente, ¿no? Luego nosotros sacamos las tasas específicas. Con las tasas específicas nosotros vamos a multiplicar esas tasas específicas quinquenales. Esto solo se puede hacer con las tasas quinquenales. Que entonces se acuerdan que cada una de las tasas quinquenales nosotros la vamos a sumar y una vez que las sumamos las multiplicamos por 1000, como normalmente en algunas publicaciones como la de CONAPO, como la que ustedes están trabajando, se ha multiplicado por 1000, pues a ustedes les va a tocar dividirlos entre 1000 porque si no les van a salir 2000 niños por mujer y no hay mujer que pueda con 2000 niños por mujer, entonces tienen que multiplicarla por 5 y dividirla entre 1000, ¿no? Déjenme ver si tengo por acá el archivo que nosotros trabajamos en la sesión anterior, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no? Yo les decía que se llaman muy parecidos y que si la tasa de fecundidad general, la tasa de fecundidad general es todos los nacimientos entre la población media de las mujeres multiplicada por 1000, y en el caso de la tasa global de fecundidad, nosotros vamos a sumar todas las tasas quinquenales, o sea que ustedes necesitan las tasas específicas para una cosa que es revisar el calendario y también para sacar la tasa global de fecundidad, que esta sí es una medida de intensidad.
Lo que suponemos con la tasa global de fecundidad es también una suerte de pequeña cohorte sintética en donde nosotros decimos que todas las mujeres que actualmente están en edad fértil, o sea, suponemos cuántos hijos en promedio tendrían al final de su edad fértil, suponiendo de que todas las mujeres se comportaran como las mujeres que están en edad fértil ahorita, ¿no? Entonces, más o menos esa es como la idea de la tasa global de fecundidad. Es una medida de intensidad. Si después de toda nuestra de pasar por todo el momento de edad fértil, en promedio, ¿cuántos hijos tendrían las mujeres, no? Manteniendo las condiciones en las que vivimos actualmente. Si se fijan, se parece un poquito a cómo nosotros explicábamos la esperanza de vida, porque nosotros estamos asumiendo que el comportamiento reproductivo de las mujeres de 15 a 49 años se mantiene para todas las mujeres en edad fértil, ¿no? Entonces, quiere decir que construimos a lo que la mujer de 15 años, pónganle, tendría hijos al final de su edad reproductiva, tomando en cuenta el comportamiento de todas las mujeres que están en edad fértil, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de las dos. No sé si alguien tiene otra duda. En lo que voy abriendo el otro archivo. Porque se acuerdan que nosotros lo que teníamos era esto, ¿no? La tasa global de fecundidad, yo sumo las tasas, aquí están sumadas las tasas, y luego esa suma la multiplico por 5 y la divido entre 1000 para tener la tasa global de fecundidad, que por tanto normalmente la comparamos contra la tasa de reemplazo. Por ahí veo algo en el chat. El calendario nos pregunta Gisira si se lee de acuerdo al tipo de cúspide. Sí, tenemos que leerlo en términos de la cúspide, ¿no? El calendario es la forma y cambios en la intensidad, sobre todo si tenemos varios años, nosotros lo vamos a analizar en términos de, digamos, de lo paralelo, ¿no? ¿Sí, Natalia? Sí, en mi equipo teníamos dudas sobre la última instrucción, la de los determinantes próximos, como que no, o sea, la abrimos pero no supimos qué hacer con eso. Pues, ¿cuáles son los determinantes próximos? Lo de métodos anticonceptivos y esas cosas, ¿no? Abortos. Entonces tienen que buscar qué información tienen sobre los determinantes próximos en la ENADIF, ¿no? Entonces, eso podría explicar el comportamiento reproductivo, sobre todo cuando ustedes van a analizar las tendencias, si ha bajado, bueno, si ha subido, y todo eso para dar contexto, o si ustedes ven que su estado está muy por encima de otros estados o está muy por debajo de otros estados, probablemente esto tenga que ver también con los determinantes próximos de su estado, ¿no? Es como darle contenido a este comportamiento reproductivo que sabemos que es producto de muchos factores socioeconómicos que afectan a la fecundidad a partir de los determinantes próximos. Entonces, no pueden revisar quizás todos los factores socioeconómicos, pero sí hay bastante información de los determinantes próximos en el caso de la ENADIS y pueden consultar los tabulados para escribir un pequeño párrafo sobre ello. Ya, pero con los datos en sí no hay que hacer nada, o sea, solo ver lo que, no es solo los valores e interpretarlos. Sí, o sea, sí los tienen que poner, porque yo cuando lea el párrafo me tienen que citar, ¿no? Ustedes tienen que hacer uso de la información que está en los tabulados y entonces tienen que citar esos tabulados y también tienen que retomar alguna información de ahí. O sea, no se trata de solo ver y entonces ustedes escriben como que si no hubieran citado. Acuérdense que ustedes tienen que aprender a utilizar la información cuantitativa para explicar fenómenos sociales. Ah, sí, no, me refería a que no hay que hacer nosotras una gráfica o una tabla con eso. No, Okay. No es necesario. Bueno, si ustedes consideran que sí lo necesitan, pues sí lo pueden hacer, eso siempre está bienvenido,
pero digamos no necesitan hacerlo, pero sí pueden, sino más bien retomar los tabulados que ya están publicados del ENADIF. Ay, veo que varios están cayendo, estará pasando algo. ¿Alguien más? No sé, Isira, si con esto ya se te... lo del calendario, la cúspide es la forma, ¿no? El calendario, acuérdense, independientemente del fenómeno que estamos estudiando, acuérdense que hay como dos grandes cosas que estudiamos en términos demográficos, que es la intensidad y el calendario, ¿no? Entonces, la intensidad es como lo que sucede al final de una generación acerca de ese fenómeno. Y entonces, por eso es que esta tasa global, decimos, bueno, al final de la vida reproductiva de estas mujeres tendrían 2.05 hijos por mujer, ¿no? En este caso que yo estoy viendo acá. Y el calendario es la forma de cómo se distribuye ese fenómeno demográfico a lo largo de las edades. Entonces son dos cosas, intensidad y calendario. Sí, sí me quedó claro. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Recuerden que entre más bonitos hagan estas entregas parciales, ese trabajo final, que es juntar todo eso y hacer unas lindas conclusiones, va a estar más fácil. Dice Jorge Barrientos, trabajo final. Sí, hay un ensayo final que está allí y que les he venido hablando desde siempre, que es juntar todo lo que han ido haciendo sobre su estado. Sí. Porque ustedes al final todo lo que hicieron de las pirámides, de la mortalidad, de la natalidad, y van a agregar la migración, y van a agregar unas conclusiones, y van a poner los anexos de sus Exceles, y van a citar, y un documento como que ustedes se lo fueran a entregar al gobernador de cada estado. Mire, tome aquí su diagnóstico sociodemográfico para que usted haga bien bonitas las políticas públicas. ¿A quién le tocó Nuevo León? Ah, se lo pueden pasar en un TikTok. Entonces, la tasa de brutalidad, ¿cómo sería? No, no hay tasa de brutalidad, Vivian. ¿Es tasa bruta en natalidad o la tasa, a qué te refieres, Vivian? La tasa bruta es el total de nacimientos entre el total de población, ¿no? Entonces, ustedes pueden sacar también, justo también de este archivo, si ustedes ven aquí, además de las tasas, tienen sus nacimientos. Entonces, podrían hacer, o sea, ustedes pueden usar las herramientas que ustedes ya han llevado 3 estadísticas, ustedes tienen, o sea, ustedes pueden hacer uso de todo lo que conocen. Yo, como soy una persona como dicen, que los que nos gusta programar en realidad somos personas haraganas, que lo que queremos siempre es buscar atajos para todo y hacer todo más fácil. Entonces, a mí me gusta trabajar con las tablas dinámicas. Entonces, podemos ingresar una tabla dinámica, una nueva tabla dinámica, donde yo puedo sumarizar los nacimientos. Voy a decirle, bueno, dame las cosas para mi República Mexicana. También República Mexicana. La República que está. Ahí está. Y luego le digo en filas, le voy a poner el año. Y en valores le voy a poner los nacimientos. Ahí están mis nacimientos. Y como tengo la población media de la otra tarea que hice de mortalidad, ya tengo mis denominadores y ya tengo mis numeradores. Sin esta suma total, esta no.
esa no, pero ya tengo ahí los nacimientos para mi estado y voy a ir a traer mi población media para el otro estado y ya tengo y puedo ver cómo ha ido evolucionando esa tasa bruta de natalidad. Acuérdense que es bruta porque tenemos los eventos, que son los nacimientos, y en el denominador tenemos una población que no necesariamente es la población expuesta al riesgo. Esta, ya les había dicho yo, que es la tasa más bruta de todos, porque pues nadie está expuesto al riesgo de nacer, ¿no? Entonces, y tenemos ahí a todos, ¿no? Niños, viejitos, personas que obviamente no están en edad reproductiva, hombres, o sea, ahí está todo, ¿no? Entonces, esa es la tasa bruta, ¿no? Nacimientos entre la población media total. Ahí está, estoy perdiendo el chisme del chat de aquí. Dice, ya, perfecto, Vivian. Entonces ya con eso, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros, segurísimos? ¿Seguros, seguros, seguros? Bueno, cualquier cosa, si no, también acuérdense, nos pueden mandar un correo, nos pueden escribir por chat, si es una duda muy, muy específica y particular. Si son dudas como más grandes, entonces ustedes podrían hacerlo todo más grande. Mejor un correo así, más detallado, ¿no? Acuérdense en que entre la pregunta más información tiene, entonces es más fácil contestar, ¿no? Si quieren como añadir imágenes, Excel, pedacito de Excel que algo no les sale, screenshots, todo eso, lo pueden hacer. Listo. Entonces, dicho eso, voy a pasar a la otra pantalla. Ahí está. Entonces, bueno, decidí que nos fuéramos ahorita un ratito con este tema antes de pasar a migración, porque migración es un tema más largo, porque si vamos a describir un poco las cosas que pasaron y porque México tiene una historia migratoria bastante particular que sí tenemos que estudiar, sus cambios de ser país completamente expulsor a ser país también de tránsito, o sea, tiene una historia muy particular y una historia casi bicentenaria con respecto a Estados Unidos. Entonces, pues vamos así a darle un tiempo a eso y digamos que va a ser un poco más teórico, ¿no? Entonces, ya justo como para cerrar los temas y que quede más claro y que ya vayan pensando en las conclusiones de su estado y que vayan viendo, mi estado será en qué tipo de transición demográfica tiene, en qué parte de la transición demográfica para mi estado. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita que ustedes tienen fresco las dos cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver la transición demográfica. Bueno, la transición demográfica empieza algo así como la Biblia, ¿no? Así como en aquellos tiempos, ustedes sí saben cómo empieza el Génesis, ¿no? Que estaba todo lleno así, que dijo Dios, hágase la luz. Bueno, ustedes piensan de que hubo, o sea, casi todas las historias de la transición demográfica, y esto es de la historia mínima de la población de Livibachi, pues empieza así como de que había un momento de desorden. Dice, hay unos llaman el momento de desorden demográfico, caos demográfico, y es ¿por qué? Porque, bueno, teníamos una población que crecía lentamente y que, digamos, tenía una gran energía demográfica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, las mujeres tenían que parir a media docena de hijos porque pues muchos niños se morían. O sea, piensen ustedes, o sea, estoy hablando quizás probablemente antes de la revolución industrial, una cosa bastante anterior, ya un poquito que
ya habíamos discutido cuando vimos estos videos de las esperanzas de vida de los países y que veíamos que cómo antes la esperanza de vida era muy bajita, ¿no? Entonces, cada generación de nacidos más o menos perdía la mitad o una tercera parte de sus componentes antes de que alcanzasen la edad reproductiva y pudieran convertirse en reproductores. O sea que, imagínense entonces, toda esa transición era a la adultez, pues casi que no existía pues, adolescencia ni nada, o sea, ya, bueno, soy adulto, ya me reproduzco porque si no, podemos desaparecer, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros y ustedes van a encontrar en algunos textos cuando se refieren al antiguo régimen, ¿no? En ese sentido, Lidivachi nos dicen que eran ineficientes desde el punto de vista demográfico, porque para obtener un nivel bajo de crecimiento necesitaban abundante combustible. Y esta metáfora quizás es como un poco rara usarlo en seres humanos, pero piensen que, o sea, necesitábamos muchos nacimientos y dispensaban una enorme cantidad de energía consumida, porque había muchos muertos, ¿no? Había una alta fecundidad, pero también había una alta mortalidad. Y eso era como el inicio de todo, ¿no? Entonces, a eso, esa ineficiencia, ese antiguo régimen, se le llama ese desorden demográfico. Entonces, la gente tenía que tener un montón de hijos porque pues, se morían un montón de gente, ¿no? Entonces las familias eran grandes porque si no, pues no iba a haber gente en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es esta transición demográfica, no? Es el paso, básicamente, la idea es que tenemos ese régimen antiguo, el régimen del caos, el régimen anterior, que le vamos a llamar pretransicional, donde hay una alta natalidad y alta mortalidad, que ambos coinciden en un crecimiento bajo, a otro régimen posttransicional de baja mortalidad y de baja natalidad, que nuevamente pues tenemos una población que crece lentamente, ¿no? Entonces, en este sentido, piensen que llegamos como al mismo punto de partida a crecimientos lentos de la población, pero con comportamientos demográficos completamente distintos, ¿no? Entonces, para llegar de este punto a este punto, pues pasan cosas, ¿no? Y van a pasar de fases que va a ser etapas de alto crecimiento y a ese es justo el momento en que le llamamos, en que las sociedades estarían en transición demográfica, ¿no? Entonces, básicamente la transición demográfica es una teoría y quizás es como la teoría en la demografía, ¿no? La demografía es una ciencia que agarra prestado a la sociología, a un montón de cosas para explicar muchos comportamientos, ¿no? Tiene pocas teorías, digamos, propias. Esta es como la única, y está medio malita, así spoiler alert. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta teoría, no? Decimos que esta nos va a permitir explicar cómo se pasa de este desorden al orden, ¿no? Y entonces va a constituir en una sucesión lógica de fases históricas a través de las cuales cada población llega hacia la modernidad. Es decir, un momento de altas tasas de mortalidad y fecundidad a un sistema ordenado con bajas tasas de mortalidad y fecundidad. Suena así como bastante demasiado de pasar de un estado a otro. Ya vamos a empezar a criticar esta teoría, como les digo, no es la mejor teoría, pero sí es la teoría más importante en la demografía. Desde su postulación, se la debemos a Notenstein en 1953, o sea, en los años 50, en el mero proceso de modernización, Notenstein dijo, ¿saben qué? Claro, estoy viendo que la gente que ya llegó a las sociedades modernas, urbanas, pues tiene estas características. Entonces, claramente, esto se debe por la modernización. Entonces, las otras sociedades que no tienen este comportamiento demográfico es porque no son modernas, ¿no? Y esta teoría, claro que después fue más refinada
y no hay una postura única, ¿no? O sea que sí es una teoría que va a tener críticas, pero aún así que sigue definiendo muchísimo, muchísimo, porque sí, digamos, quizás no tanto en las causas de por qué se dieron estas fases, pero sí se dieron muchas de estas fases en muchas sociedades. Vamos a ver de que algunos dirán que entre el punto del orden y el de desorden hay 3 fases, o hay 4 fases, o hay 5 fases. Vamos a ver que hay diferentes formas en cómo se expresa esta teoría, ¿no? Entonces, ¿no? Mi amigo Caldwell, no es mi amigo, pero me cae muy bien, Caldwell, que es un antropólogo, pero quizás uno de los que ha estudiado mejor la transición demográfica, va a partir y dice, bueno, que todas estas teorías parten de 3 tipos de sociedades, ¿no? Pensemos en unas sociedades primitivas donde pues habían cazadores, recolectores, pastores nómadas que vivían en comunidades autosuficientes que pues no tenían un impacto de un Estado nacional o de la religión, ¿no? Luego vamos a tener sociedades tradicionales, agrarias, donde ahí sí hay un papel del Estado, que hay un gobernante y probablemente ya empezamos a tener religiones, más organización social que van a impactar a los comportamientos de los individuos en sociedad. Ustedes más que nadie llevan sus clasecitas de individuo y sociedad y saben cómo son estos vínculos y seguramente ustedes me podrían dar más bien una clase de esto. Y las sociedades en transición, que vendrían siendo aquellas que, que tienen, ya van cambiando sus modos de vida y tienen economías modernas, ¿no? Que ya tienen producción, industrialización, o bien puede ser que esta modernización se dé por cambios en los modos de vida, por contactos en el exterior. Una de las cosas que también pasó en la revolución industrial, acuérdense con la avenida del vapor y todo esto, es que también se agilizó el comercio, ¿no? Y con el comercio, pues también empezaron a ver otras cosas. O sea, hoy después, imagínense con los medios de comunicación, con las mismas migraciones, todas estas cosas van a impactar en los modos de vida y en las transmisiones de valores, ¿no? Entonces, ¿cómo estaría la transición demográfica así en dibujitos? Nosotros lo que vamos a tener es que este es ese periodo de desorden, ¿no? Donde la gente, o sea, vamos a tener una tasa de mortalidad muy alta y una tasa de fecundidad muy alta, ¿no? Hagan de cuenta que esta de acá, voy a dibujarla con otro, porque creo que cuando lo pasé para acá el colorcito se le fue. Vamos a ponerle la tasa de natalidad, podemos verla así. Esta moradita es la tasa de natalidad. Y la otra esta de acá, sería la tasa de mortalidad. Entonces, la idea, y esta es una visión de 4 etapas, traigo como todas las láminas con todas las etapas posibles que van a encontrar en la literatura, pero que el cuento sigue siendo un poco el mismo, ¿no? Partimos de este espacio de desorden demográfico, altas tasas, espérense, lo voy a, según yo le había cambiado el color, pero no. Este de acá, este es el periodo de desorden, donde la gente tenía muchísimos hijos y se moría muchísima gente, ¿no? Entonces, ese sistema ineficiente, mucho combustible, como diría Libibachi, ¿no? Y luego, entonces lo que tenemos es que, y digamos, como se dio en algunos países europeos, sobre todo porque esta teoría nace en Europa, es que cuando empieza a llegar la modernidad, cuando empieza a llegar y empiezan a mejorar en algunas ocasiones las condiciones socioeconómicas, la tasa de mortalidad va bajando, tal y como lo dijimos cuando vimos la transición epidemiológica.
pero pues nadie le avisó a la gente, ¿no? Entonces la gente seguía teniendo como más hijos, ¿no? Porque ese desfase, como para que la gente cambiara y entendiera, o sea, no es como que un día la gente se va a levantar y va a decir, ah, toda la vida hemos tenido 8 hijos, hoy de repente voy a tener menos, ¿no? No pasó así, ¿no? Entonces hay un desfase, ¿no? Donde las tasas de natalidad se siguen manteniendo bastante altas y tenemos que las tasas de mortalidad van decreciendo. Y entonces ahí es donde tenemos este gran crecimiento en términos de lo que conocemos crecimiento natural, porque está mediado únicamente por los nacimientos y la mortalidad. Entonces lo que tenemos es que en ese proceso, pues creció un montón de gente, porque la gente seguía teniendo la misma cantidad de hijos, pero hoy la gente no se moría, ¿no? Entonces, pues, de repente éramos un montón, ¿no? Entonces, ya como por acá, como que la gente fue captando y dijo, ah, con todo además lo que implicó la modernidad, esto de que la gente viviera más, ¿no? Que viviera en mejores condiciones, que estuviera más educada. Entonces empezó a tener como un estilo de vida urbano, ¿no? Y entonces acá, entonces la gente aquí, donde se da justo como esta inflexión en esa curva, donde ya se empieza a aquí empieza a bajar, digamos, más rápidamente la tasa de natalidad. Entonces aquí es donde, pues, se dan, digamos, en el caso europeo, se empiezan a dar los cambios de valores, ¿no? Ya los hijos tienen otro valor en la familia, ya hemos pasado de sociedades agrarias a sociedades más urbanas, y entonces lo que implica vivir en la urbanidad, lo que implica que los hijos vayan a la escuela, la transición de, hacia el niño rey, ¿no? Que se llama en términos de sociología de la familia, donde las familias se abocan a los hijos y no los hijos a los padres, cambian los flujos intergeneracionales. Digamos que antes lo que teníamos era que los hijos mantenían a los padres, ¿no? Y con su trabajo, porque los hogares eran unidades familiares, y acá, digamos, ya tenemos una sociedad donde el niño es el rey, al niño hay que educarlo, hay que mandarlo a la escuela, comprarle su, su uniforme, ¿no? Y entonces, pues ya, pues decimos, no, necesitamos menos personas y entonces empieza a caer la natalidad. Aquí además, obviamente, pues empezó a haber los métodos de anticoncepción, nos empezaron, siempre han habido, ¿no? Porque hay métodos naturales. Y ya, se imaginan que ya después, pues ya empezó también una cosa más en términos de la medicalización y además de el uso de las pastillas anticonceptivas. Pero entonces cambian los valores, ¿no? Entonces ya baja la tasa de natalidad y entonces estamos aquí de nuevo en una situación donde tenemos bajo crecimiento, ¿no? Si ustedes ven, el crecimiento sería como esa área que tenemos, y esta es la etapa que se llama post-transicional, que nadie sabe qué sigue después de esto, ¿no? Algunos dicen que se va a estabilizar, otros, y como ustedes van a ver en muchos dibujitos, por eso está aquí como así. Lo que ustedes van a ver es que hay unos que también dicen que va a haber un poco de desorden. Hay otros que dicen que se va a estabilizar y que vamos a llegar a las poblaciones estables. Hay unos que dicen que pues de repente podríamos volver a tener algún tipo de crecimiento. Sí, hay también cambios en valores, ¿no? Y todos estos elementos, ¿no? Entonces, esta es la idea de la transición demográfica. Y acá, digamos, que es como el momento de máxima, ¿no? Así que si ustedes vieran en qué momento es ese, ¿no? Donde este es como el famoso momento de la explosión demográfica, ¿no? Donde sí crecimos un montón porque estaba este comportamiento de las tasas de natalidad que estaban todavía altas, mientras que las tasas de mortalidad iban descendiendo, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda o algún comentario con esta lámina. Entonces, esta es la transición demográfica, ¿no? Se oye así. Este es otro gráfico que es como lo mismo, ¿no? No más que tenemos
aquí las fases más separadas, ¿no? Se ve otra línea que es la tasa de crecimiento poblacional, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros es que el crecimiento poblacional se estabiliza en esta fase 5, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es que podemos ver un momento en donde se pueden separar las fases por justamente en cómo se van dando estos cambios entre la mortalidad y la fecundidad, ¿no? O la natalidad, si ustedes lo quieren ver así. Entonces acá desciende la mortalidad, aquí es cuando desciende pero la tasa de natalidad se mantiene, ¿no? Y entonces aquí ya la mortalidad va descendiendo menos rápidamente, pero empieza a descender la fecundidad. Y acá se estabiliza la tasa de mortalidad y decrece menos rápido la fecundidad y tenemos esta fase. Entonces, en esta fase tendríamos crecimiento rápido, aquí crecimiento con desaceleración, crecimiento lento y casi estacionario, y aquí en algunos casos, algunos autores dirán que podemos llegar ya en sociedades post-transicionales a decrecimiento poblacional, porque tenemos una tasa de mortalidad estable, una tasa de fecundidad estable con posible nivel inferior a la mortalidad, ¿no? Entonces está naciendo menos gente que las que están muriendo. Este grafiquito, probablemente ustedes lo pueden ver en la lectura que les dejé, la primera lectura que había escrito yo. Ese me lo saqué de ahí y se lo traduje de otro lado, ¿no? No sé por qué esto se volvió tan chiquito. Se lo juro que no estaba así muy temprano, que estaba repasando mi clase. ¿Ustedes creen que los chistes me salen así nomás? No. Sí. Sí, pero no sé qué le pasó. Muy raro. Es que creo que ya cuando mis presentaciones se hacen como de 300 o más, quedan raras. Bien. Entonces, ¿cuándo empezó? En términos de históricos, ¿no? El descenso de la mortalidad, como vimos en la transición demográfica, hasta principios del siglo XX, lo podemos atribuir a efectos directos del desarrollo económico, que es un poco lo que pasó en Europa. En Europa, este proceso de transición demográfica, pues le llevó más de 100 años. En América Latina ha sido muy corto y acelerado, ¿sí? Entonces, hasta 1900, digamos, esta parte, cuando empieza a descender la mortalidad, se lo podemos atribuir a efectos directos del desarrollo económico. Entonces, en ese sentido, el vínculo entre el comportamiento demográfico y los procesos de modernización no es tan espurio, ¿no? Entonces, con el desarrollo económico, como vimos cuando estuvimos estudiando la transición epidemiológica, pues habrá menos exposición a enfermedades y mayor resistencia física de la población. Pues la gente come mejor, llevan vidas más tranquilas, ¿no? Ya todo esto puede llevar a vidas más saludables y por tanto a un descenso en la mortalidad, ¿no? Luego de 1900, pues ya vimos nosotros que hubo muchos avances en la tecnología médica, están los procesos de inmunización contra las enfermedades infecciosas, todo lo que pasó con la polio, con la penicilina y todo esto que vimos con la teoría de la transición epidemiológica. El descenso de la fecundidad entonces se tardó un poco. Los que han estudiado la transición demográfica en Europa nos van a decir que más o menos como que la gente tuvo que pasar 3 generaciones para darse cuenta de que híjole, o sea, hoy la gente ya no se muere, ¿no? Como que no deberíamos de ser tantos, ¿no? Entonces, más o menos pasaron 2 o 3 generaciones después de la caída de la mortalidad. Y además,
la relación entre la caída de la mortalidad infantil, hijos nacidos vivos y el número de hijos tenidos, pues ya se fue como presentando más. O sea, ustedes imagínense también en términos quizás de organización familiar, o sea, la gente pues estaba acostumbrada a tener muchos hijos, pero estos se morían, pero pues no estaban, o sea, como que tampoco era que realmente todos quedaran vivos y vivieran como una familia tan grande, ¿no? Entonces, hay muchos estudios sobre historia familiar, o sea, uno siempre se imagina que en las sociedades antiguas las familias eran muy grandes, pero en realidad por la mortalidad, pues sí eran grandes, obviamente más grandes que las de hoy, pero no tan grandes como nos imaginamos y no tan extensas como nos imaginamos, justamente porque los lazos de parentesco, si no hay tantas generaciones conviviendo juntas por la misma esperanza de vida, pues tampoco, ¿no? Entonces sí se tardó, ¿no? Hubo ese desfase. Y bueno, como les comentaba, ¿no? ¿De dónde vino esta teoría, ¿no? Pues nació en Europa, ¿no? Entonces ahí, digamos que sí se verificaba estos procesos de modernización, entendidos sobre todo en términos de la industrialización y la urbanización, ¿no? En el caso de las sociedades europeas, el descenso de la mortalidad y posteriormente el de la natalidad ocurrieron justamente mientras la modernización tenía lugar. Pero, el gran pero, es que vamos a ver que hay procesos de transición demográfica donde no hay procesos de industrialización, ¿no? O sea, han habido sociedades que han pasado justamente por esto, que baja, o sea, así como vimos que también hubo formas diferentes en las que vivimos la transición epidemiológica, unas porque realmente estaba relacionado con el crecimiento económico y otras porque realmente ya pues los avances tecnológicos pues llegaron a otros países y estos países los adoptaron. Entonces, digamos que podemos verificar procesos donde realmente empezó a bajar la mortalidad, pero no estaba en términos del desarrollo económico, sino por el proceso de medicalización, por el proceso de adopción de estas tecnologías, ¿no? Y un poco, digamos, como importado, ¿no? Entonces, vamos a ver que van a haber países donde la evidencia de la transición demográfica existe y no está realmente ceñido a los procesos de industrialización. O bueno, yo siempre digo, ¿qué más que Cuba, ¿no? Cuba, uno de los países, quizás, digamos, con la transición demográfica más adelantada, pero pues que no tiene nada que ver con la industrialización, que no tiene nada que ver incluso con el capitalismo, ¿no? Entonces, pero podemos ver un proceso donde bajó la mortalidad y bajó también la fecundidad, y bueno, y ahí en medio también está la Revolución Cubana y el papel de las mujeres en la política, o sea, hay un montón de casos donde nosotros podemos ver este mismo escenario demográfico, pero completamente ajeno a un proceso de modernización e industrialización. Y como ya le puedo enseñar en un ratito, pues hay países donde pues no sabemos si en algún momento van a llegar a estos otros estadios, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Entonces vamos a tener las transiciones y la post-transición a veces se va a entender como que la sociedad ha llegado a un nivel alto en el plano socioeconómico, lo cual vamos a ver que no es así en muchos países. En muchos países se ha logrado, digamos, contener el crecimiento poblacional, se ha controlado las tasas de natalidad, se ha mejorado en algunos elementos, pero pues tampoco eso implica que está realmente en un alto nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, por eso es que muchas gentes van a ver que el envejecimiento, ¿no? Pues no necesariamente en nuestra sociedad va a venir acompañado con pues unas mejoras en el plano socioeconómico. Ya ahorita que también después de migración veamos la población hacia el futuro y que hablemos un poquito de las proyecciones y del futuro que le espera a México en términos demográficos, pues realmente el envejecimiento en algunos países parece más un tema acuciante que realmente que el envejecimiento nos vaya a
decir que estamos en un plano socioeconómico más alto, ¿no? Este es otro que les traigo este es de 5 fases, este es como de los primeritos gráficos que van a encontrar ustedes de la transición. Entonces, a veces hacen 3 fases, a este me gusta porque está como las 3 fases y aquí se ve que la segunda fase, pues le ponen las 3, ¿no? Y, bueno, uno de los críticos de esta transición demográfica es Dyson. Dyson lo que nos va a decir es que, claro, el hecho que la industrialización y la modernización económica fueran simultáneas a la transición demográfica y a la urbanización de las sociedades europeas en el siglo XIX y a principios del siglo XX, pues como que dio la idea de que, pues que la industrialización y la modernización eran las causas de la transición demográfica y de la urbanización. Pero pues realmente el desarrollo lleva a la transición demográfica o es la transición demográfica el desarrollo, es una cosa que todavía se discute. Entonces, estas interpretaciones económicas, pues van a enfrentar dificultades porque en las recientes décadas hemos visto justamente que muchas sociedades tienen caída en las tasas de fecundidad. Cada vez hay un proceso de urbanización más acelerado. Ustedes pueden revisar cada vez la población que vive en localidades rurales cada vez es menor. Entonces, y esto ha ocurrido en contextos donde no hay crecimiento económico o sin industrialización. Entonces, más o menos, pues esto era pues un poquito una correlación espuria. Si ustedes se acuerdan de sus clases de estadísticas, las correlaciones espurias, es cuando vemos que 2 cosas pasan al mismo tiempo y asumimos que están relacionadas, solo porque suceden al mismo tiempo sin que haya algún verdadero proceso entre ellas, ¿no? En este caso, a lo mejor sí hay alguna relación entre desarrollo o transición demográfica, pero no sabemos también si la causalidad es en ese sentido, si es el desarrollo que lleva a la transición demográfica o si es la transición demográfica la que lleva al desarrollo. Esta gráfica es otra gráfica que me gusta porque esta justamente son los periodos de la transición demográfica. Es de un libro bastante viejito, así que por eso se ve así de feíto, pero ay no, es que quería quitar aquí el cosito del Zoom. Lo que ustedes van a ver acá, entonces lo que tenemos es que van a ver países donde ese proceso de la transición duró muchísimos años. Miren este de acá, no se alcanza a ver tanto. Este proceso, que es el tipo Suecia, en Suecia todo ese proceso en el que bajó la mortalidad y luego baja la fecundidad, natalidad, pasó en un tiempo de más de 150 años, ¿no? O sea, para que llegara a ser hasta una sociedad post-transicional con bajos niveles de mortalidad y bajos niveles de natalidad, pues pasaron 150 años. Vean, por el contrario, a este de acá, a este 7 de acá, que es Costa Rica, ¿no? Costa Rica hizo su transición en menos de 50 años, ¿no? O sea que vamos a tener que ese proceso, esas etapas, pues se van a dar también en diferentes espacios históricos y también en diferentes duraciones, ¿no? Entonces lo que vamos a conocer es que hay transiciones largas y es lo que se le llama transiciones bajas, que van a estar en términos de los países, quizás, no me gusta decir desarrollados y en desarrollo, porque no me gusta, pero sí en Europa, por ejemplo, ese proceso duró pues un siglo, ¿no? En cambio, en los países de América Latina, por ejemplo, en Sri Lanka, como está ahí, en la isla Mauricio, van a ver que los procesos fueron mucho más acelerados, ¿no? Justamente porque, digamos que tanto las bajas en la tasa de mortalidad como de fecundidad, hubo otros agentes que estuvieron participando. En este caso, ¿cómo fue que llegamos a bajos niveles de mortalidad? Pues bueno, cuando las personas empezaron a adoptar toda la tecnología médica que empezaba a suceder, ¿no?
Y luego, las grandes campañas también que hubo para disminuir la fecundidad en estos países, ¿no? Porque cuando empiezan a bajar las tasas de mortalidad, pues las poblaciones empiezan a crecer y entonces, pues estas empiezan a adoptar también más rápidamente el descenso del comportamiento reproductivo, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué explicaciones vamos a tener de este vínculo entre la población y el desarrollo? Vamos a tener explicaciones que van a ser de tipo económico, ¿no? Personas que nos van a decir que que son los procesos de modernización, de desarrollo económico, los que determinan este cambio demográfico, ¿no? O bien que viceversa, que el crecimiento poblacional va a estar explicando el crecimiento económico, ¿no? Pero también hay otros tipos de elementos que deben ser considerados cuando pensamos, sobre todo en términos del cambio en la fecundidad, ¿no? Que otros van a tener acentos culturales. Por ejemplo, cambios en los estilos de vida, la occidentalización, que muchas veces viene acompañada con el desarrollo económico y con el comercio, ¿no? La venta de mercancías, la venta de productos culturales, todo esto también puede profundizar y acelerar el cambio cultural y de valores, ¿no? Y otras que son los difusionistas, ¿no? Que más bien nos dicen que no importa el desarrollo económico, se difunden los ideales de familias más pequeñas, sea de forma voluntaria u obligatoria, ¿no? En este caso, y que es mucho de lo que pasó en América Latina, hubo un gran rol del papel de las políticas de planificación familiar. Y a veces incluso con algo tan terrible como la esterilización sin consentimiento, ¿no? Que es algo que se ha documentado, que ha sucedido en los países, sobre todo con poblaciones indígenas, ¿no? Justamente porque no tienen pues acceso a tener el sistema de salud en su idioma, en demás cosas, y entonces o muchas veces ni siquiera les preguntan, ¿no? O bien les preguntan en español, lo cual, si no saben español, pues es una cosa terrible, ¿no? Entonces, digamos que esto puede explicar todo este comportamiento demográfico que estamos viendo, ¿no? Sobre todo en términos de la natalidad. No sé si alguno de ustedes quiera hacer algún comentario. ¿No? A mí no me quedó tan claro lo difusionista. El difusionista es porque se difunde el comportamiento, ¿no? Digamos, entonces se difunden estos ideales de manera activa, ¿no? Que es un poco lo que pasa con las políticas de población, ¿no? Sobre todo en los años 60, si se acuerdan, cuando vimos eso de todas las reuniones, que en los 60, pues, y ahí fue que empezaron también todas las encuestas de fecundidad, porque en realidad lo que se buscaba era controlar la natalidad, bajar los niveles de natalidad. Y entonces ahí es que empieza, ¿no? La familia pequeña vive mejor, y empieza las campañas, ¿no? Es una gran campaña que además a veces se ve acompañada, o sea, no hay que irnos tampoco tan lejísimos en la historia, pero si ustedes se acuerdan del programa Oportunidades, tenía un componente donde las mujeres tenían que tomar charlas con respecto a la planificación familiar, o sea, hay toda una serie de políticas que trata de educar a la gente para transmitirle el ideal de familia más pequeña. Digamos, eso en un contexto bien y ético, pero también incluso este nivel de la difusión, pues también incluso se hizo a niveles que ya atentaban a los derechos humanos, incluso con políticas de esterilización forzada, ¿no? Que puede ser que no se le preguntaba a las personas, ¿no? Y que afecta sobre todo a las poblaciones indígenas, porque a veces se justificaba que pues a veces sí habían firmado, pero bueno, estaba en español, y así, o sea, sí hay muchos casos en México, en Guatemala, en Perú, ¿no? Muy documentados acerca de estos procesos de esterilización forzada, ¿no? O que incluso, o sea, que pues médicos que dicen, no, es que ya tuvo 2 hijos, entonces
Ya tuvo tantos hijos, ya esta mujer la voy a esterilizar y ni le pregunta, ¿no? Incluso, ¿no? También hay un proceso donde existen otras formas de estar transmitiendo estos ideales. Incluso está documentado que hay muchas de estas cosas que se pueden ver a partir del consumo, o sea, que hay una política que también alimenta a los productos culturales, ¿no? Probablemente si nos pusiéramos a analizar las novelas de ese tiempo, o sea, que es un poquito como si ustedes ven ahorita La Rosa de Guadalupe, van a encontrar que hay elementos de política pública ahí que se quieren transmitir, que se quiere que se discuta, que se quiere que se adopten, ¿no? Entonces hay todo un proceso donde se está difundiendo ese ideal de una familia más pequeña, ¿no? Y aquí en México fue, pues la familia pequeña vive mejor, ¿no? Y es un lema que pues pegó, ¿no? Y además nos hablaban de la explosión demográfica, entonces que había que tener menos hijos porque si no, no íbamos a llegar al desarrollo, ¿no? Era un poco. Y es una cuestión que todavía está en la mente de muchas personas. Yo hace un par de años me subí a un taxi y entonces cuando le dije, ay, ¿usted qué hace? Yo, bueno, soy demógrafa. ¿Y eso cómo se come? Yo, bueno, pues ahí cuento gente, le dije. Y entonces me dijo, ay, sí, porque aquí hay un montón. Es que esta explosión demográfica que vivimos y yo pensé, pero la explosión demográfica fue hace 40 años y la gente todavía tiene esta idea ahí metida, ¿no? De que pues estamos como que si todavía estuviéramos en el proceso transicional donde estamos creciendo sumamente acelerados, pero es porque fue tan impactante cómo se llevó a cabo esta difusión de ideas que pues sí pegó, ¿no? Entonces, sí, Van. No, y además que esta noción de que la población es demasiado grande, también tiene un componente racista y clasista, ¿no? Porque evidentemente no se pone en cuestión lo grande que son las familias de la clase media o la clase alta, ¿no? O sea, generalmente se habla de, no, es que las regiones más populares son las que más población tienen, pero en realidad eh, no se pone en cuestión esta otra parte, ¿no? De que hay población deseable y población indeseable. Entonces también la carga ideológica en los estudios de población que sí existe y en las políticas públicas. Sí, ¿no? Porque incluso si ustedes piensan también, había como una lógica más bien para que no haya pobreza, pues que no hayan pobres, un poco así, ¿no? En lugar de crear condiciones socioeconómicas para todos, pues mejor pues que los pobres no se reproduzcan, ¿no? Es así. Veo que hay un par de cositas en el chat. Dice, dice Rodas que si eres pobre ni hijos tengas, exacto. Gabriela nos dice, la explosión demográfica tuvo lugar desde el baby boom. Coincide un poco, pero el baby boom es algo que pasó en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que pues fue en los años 50. Coincide con el proceso de modernización más intenso, porque más bien no es el proceso del baby boom que hubo en Estados Unidos, que tuvo que ver con que los hombres regresaran después de la guerra, ¿no? Y entonces, y acabada la guerra, pues tienen hijos. Entonces hay un proceso donde en Estados Unidos, pues hay más hijos después justo de la guerra. Pero más bien tiene que ver con la reactivación de la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ustedes acuérdense que México había crecido también durante la Segunda Guerra porque México pues era productor de materias primas y mientras los otros estaban ocupados con la guerra, pues México ahí estaba más o menos posicionado y durante los años 50, digamos, es el gran momento, el milagro, ¿no? Mexicano pasa en los años 50, ¿no? Entonces ahí tenemos un momento donde las condiciones, digamos, sí están mejorando un poco, hay crecimiento económico, y también, o sea, empieza a llegar toda la tecnología, todas las cosas, ustedes hacen como un estudio de cuándo llegó la televisión, todas estas cosas que pasaron en los años 50, entonces pues empieza a bajar la mortalidad, pero
la natalidad seguía bastante alta, ¿no? Y entonces ya en los 60 ya dijeron, no, bueno, hay que cambiarle, ¿no? Ya cuando veamos, ojalá que nos quede tiempo de discutir un poquito más las políticas de población en México, porque ahí vamos a ver que incluso en México, o sea, es que México pasó de tener una política pronatalista, porque México al principio, o sea, para empezar, o sea, para que no les quitaran la tierra, ¿no? O sea, sí, hubo un proceso de una política pronatalista, ¿no? Pues, vayan ustedes y pueblen estas zonas para que no los vengan a quitar, ¿no? Porque, pues, así como quitaron buena parte del territorio. Entonces, pues sí había una idea de que había que poblar el país y de repente se cambió a la familia pequeña vive mejor, ¿no? Pero digamos que coinciden en momento, pero no es exactamente por eso, ¿no? El baby boom sí es una cosa muy de Estados Unidos que tiene que ver con el desfase de los nacimientos justo por la Segunda Guerra Mundial y, digamos, el catch-up que hubo en el periodo de posguerra, ¿no? Entonces, por eso, esos son los baby boomers, ¿no? Los boomers, ¿no? Es esta generación que nació después justamente de la Segunda Guerra Mundial. Aquí digamos que coincide, pero por otros motivos diferentes, ¿no? Más que por eso. Bueno, si quieren, nos tomamos un recesito de 10 minutos. Igual voy por agua, que estoy hablando mucho. Y regresamos a las 6:26. Bueno, vamos a continuar. Y déjenme compartir pantalla. Ahí está. Bueno, entonces nos quedamos hablando de estas, ¿no? Cómo se pueden hacer estas relaciones entre población, desarrollo y que está mediado por el proceso de transición demográfica. Y bueno, también como para complementar la otra gráfica que les había puesto de la duración, bueno, aquí les tengo como señalado el caso de Cuba. Estos son datos un poco viejitos, pero como que antes como que se comparaba muchísimo más la transición demográfica en América Latina porque no todos estaban en los mismos lugares, entonces se hacían estos estudios más, hoy como ya casi todos los países están en transiciones avanzadas, entonces ahí está. Entonces esto es, por ejemplo, en 1950, que es lo que les decía, que Cuba ya estaba en una transición plena con 1.9 hijos por mujer. Lo que ven ahí señalado es la tasa global de fecundidad. Por eso es que no podíamos ver este tema con tanta profundidad antes de estudiar natalidad. Porque justamente ustedes van a ver que en pleno solo teníamos a 2 países en los años 50. Cuba, o sea, bajó súper rápido su tasa global de fecundidad. Mientras que Uruguay era el único país en que se consideraba, no mentiras, estos no son tasas globales de fecundidad, esto es tasa de crecimiento, perdón, está muy, yo dije, no, está muy baja. Son tasas globales son tasas de crecimiento, perdón. Entonces van a ver que Cuba estaba creciendo a 1.9, Uruguay a 1.1, el crecimiento, y todos los países estaban creciendo a más rapidez, ¿no? Ustedes ven todos los demás países, aquí estaba México en 2.8. Luego, ya empezamos a tener un crecimiento ya menos acelerado para Chile, Argentina, Cuba y Uruguay en los años 80, entre 1985 y 1990, ¿no? Y ya aquí, justamente los países que van a tener, que han tenido transiciones, que ahorita estarían un poco en transiciones, entrando a la transición plena, en la actualidad son Bolivia y Haití, porque son los países que han tenido tasas de fecundidad más altas a lo largo de varios años, ¿no? Si ustedes ven, aquí ya solo quedó Haití para el año 2000, mientras que acá ya tuvieron que hacer un nuevo espacio para Cuba y Uruguay, ¿no? Decir, bueno, esto ya está avanzado y estos están todavía más avanzados dentro de los avanzados y
obviamente Uruguay, por ejemplo, es uno de los países más envejecidos. Es un país muy interesante de estudiar por eso, y al mismo tiempo porque en términos de legislación sobre el cuidado, Uruguay es un pionero, ¿no? Entonces, es un país muy interesante, y entonces van a ver Cuba y Uruguay casi siempre como a la cabeza del envejecimiento en América Latina. Luego va como Costa Rica, Chile, Argentina, y bueno, México está como ahí en los términos medios, mientras que países como Bolivia, Guatemala, siempre tienen tasas de natalidad aún un poco más altas que en la región, ¿no? Si ustedes quieren como considerar eso, como para imaginarse como demográficamente cómo está América Latina, sí tenemos eso, ¿no? Hay cuestiones específicas en cada país, obviamente, y que no pueden ser solo estudiadas a partir de la tasa de crecimiento. Hay particularidades, así como vamos a hablar de las particularidades mexicanas en un ratito, ¿no? Entonces, la idea es que los perfiles de la transición varían primero en cuanto al inicio, a la duración del proceso y el rango de fluctuación de las tasas de crecimiento. México, si ustedes se acuerdan, cuando sacamos nuestras tasas de crecimiento, justo en los años 60 teníamos tasas muy altas que superaban al 3%, ¿no? Entonces, eran tasas muy altas de crecimiento, ¿no? Bueno, vamos a ahondar a las críticas que ya le hemos dado, como que sí es piñata la transición, pero vamos a ser como más explícito en algunas críticas. Primero, la gran crítica que tiene esta teoría es que no hay una explicación de los mecanismos causales que estarían entrelazando el cambio demográfico y la modernización. Eso está perdido, lo único que sabemos es que pasaron al mismo tiempo en Europa y no para todos los casos, ¿no? Otra crítica es que no se incorporó el papel de las migraciones, ¿no? Sobre todo porque el rol de las migraciones puede tener un rol equilibrador en etapas de alto crecimiento natural. Cuando tenemos mucha población, es probable que esta población, por la misma, por el crowding, porque hay tanta gente, ¿no? Empieza a migrar a otros lados, porque quizás donde sí hay empleo y todo esto, entonces pueda haber como un espacio equilibrador, ¿no? Ahí cuando estudiemos migración vamos a ver que hay teorías que nos dicen de que en realidad si hubiera libertad de movilidad, pues sería una gran solución a muchos problemas de envejecimiento, porque pues los países con menor tasa se podrían ir a los países, las personas que provienen de lugares donde hay tasas de fecundidad más altas podrían moverse para allá y así. Entonces, no hay ningún rol, y además nosotros sabemos que hubo un papel muy importante de las migraciones en el proceso de urbanización y en el proceso de modernización. Durante los años 50 fue esta gran etapa de las migraciones internas en México, ¿no? Donde sobre todo fue la gran migración de las mujeres a nivel interno que llegaron a las ciudades a trabajar en los servicios, específicamente el trabajo doméstico, por ejemplo. Entonces, hubo también muchas recomposiciones al interior durante el proceso de modernización. Entonces, esa es otra crítica que parece ausente completamente el proceso migratorio en la teoría de la transición demográfica. Y luego, pues obviamente se critica la idea de que es algo que está completamente enmarcado en la visión occidental europea, ¿no? A partir de la mitad del siglo XX se encontró evidencia que la pretendida homogeneidad de los patrones occidentales no era tal. Entonces, también se han encontrado diferencias y cosas no tan lineales dentro de algunos países occidentales, y que además se ha cuestionado esta idea de la transición de la gran familia, por esto justo que hablábamos, de que quizás las familias no eran tan grandes como nos imaginábamos antes. Pero sin duda la mayor crítica es esta idea desarrollista, ¿no? Que bueno, la idea esta, la transición demográfica, creó este idealismo basado en 4 premisas. Uno, o sea, y que no se cuestionan. Una sociedad moderna es buena y alcanzable, lo cual no es alcanzable para muchos países por las mismas desigualdades que existen a nivel global. Una familia moderna es buena y alcanzable. La familia moderna es producto de la sociedad moderna, y las relaciones entre individuos libres e iguales y con consentimiento.
Entonces, esto sabemos que no siempre pasa así, entonces todavía nos queda un largo camino por recorrer en la reivindicación de las mujeres y su comportamiento reproductivo. Entonces, esa digamos que es una de las críticas más fuertes. Y Caldwell, mi amigo Caldwell, también, además, también es otro gran crítico de la transición demográfica, que es uno de los que quien lo más ha estudiado. Pues obviamente, ¿no? Dice que tiene problemas porque uno es etnocéntrica, está concentrado en la sociedad occidental. Ya vimos también el componente de pobres aplicaciones de metodología porque no hay mecanismos causales, no hay nada que nos pueda decir, pero además señala 4 fallas. Que no se atiende al tema de magnitud y dirección de los flujos de riqueza, que es lo que yo les decía, que es esta relación que pasa entre padres e hijos. Probablemente ustedes, pues muy naturalmente, piensan que sus padres los tienen que mantener. En cambio, pues generaciones antes que las suyas era al revés. Ustedes tenían que mantener a sus padres, ¿no? Entonces, eso es un tema que Caldwell le hace mucho hincapié, que dice que, bueno, que cuando cambia ese tema de la magnitud y la dirección de los flujos de la riqueza, es cuando realmente se dan los cambios en valores. Caldwell, al ser antropólogo, le da mucho peso a los valores. Y luego tenemos que él también dice que, bueno, la definición de familia en las encuestas de fecundidad no describe el papel del proceso de decisión de los linajes de los esposos, que muchas veces excede a la familia nuclear. O sea, imaginémonos que en muchas sociedades el fenómeno de la fecundidad está enmarcado en espacios que exceden a los hogares, ¿no? Las decisiones son familiares, pero en familias que son mucho más grandes, ¿no? Y que obviamente que esta teoría no comprende para nada la naturaleza de la formación en países en desarrollo y nuevamente que hay demasiado énfasis en la modernización cuando esta no se dio en todos los países. Y bueno, miren, aquí les traigo esta gráfica de la esperanza de vida al nacer en años para diferentes países, ¿no? Son países africanos. Entonces, como que la idea desarrollista nos dice que, bueno, que vamos a pasar por estadios y que no hay vuelta atrás, ¿no? Pero chequen Zimbabue, ¿no? Vean cómo Zimbabue pasó de tener una esperanza de vida que superaba los 60 años a una esperanza de vida que hoy está por debajo de los 40. Hay retrocesos, ¿no? ¿Ustedes a qué creen que se pueda deber este retroceso en estos países? El acceso a medicinas, tal vez. Pero exactamente para qué. Usted está en África, la epidemia del VIH fue muy fuerte, ¿no? Apenas se está recuperando algunos países. Y bueno, también en los conflictos entre tribus y todo esto también ha hecho que en algunos países hayan retrocesos muy fuertes a la esperanza de vida. O sea, pero Zimbabue es un caso, si ustedes ven, o sea, ya se está recuperando, pero sí, como que la idea esta de las transiciones y los estadios pareciera que no pudiéramos volver atrás, ¿no? Que una vez que ya llegamos a esa etapa, pues ya la pasamos, ¿no? Es como que no existen reveses, ¿no? Y sí existen reveses, ¿no? Podemos ver, y justamente ahorita que estamos en términos de lo que ya vimos en la transición epidemiológica, donde pensábamos que las enfermedades infecciosas ya estaban controladas, pues hoy tenemos una enfermedad infecciosa, que bueno, ella la tenemos un poquito más controlada, pero que en cualquier momento pueden aparecer cosas de ese estilo. Entonces también, o sea, hay reveses, ¿no? Hay retrocesos, no es un único camino donde vamos ordenadamente etapa tras etapa tras etapa, ¿no? No es así. Las historias de los países son diferentes, son diferenciados y siempre podemos tener retrocesos, ¿no? Entonces, más o menos, si pensáramos por aquí veo a alguien en el chat, dice, contra el ébola también, sí, podría ser también. Y acá, si pensáramos para el 2013,
si pensáramos cómo estarían distribuidos los países, tenemos que el 10% de la población mundial tiene tasas de crecimiento altas, mientras tenemos que, bueno, esto era para, o sea, como que la mayor parte está acá, espérense que este no se ve, ahí está. La mayor parte de los países está en esta etapa donde las tasas de crecimiento pues no son cero, pero están decreciendo, ¿no? Algunos están en una parte más acá y bueno, hay un grupo de países que sí está en esta etapa completamente post-transicional, nuestro amigo de Cuba, España, Francia, Italia, Canadá, todos esos estarían ahí y todavía más que ya empiezan a tener tasas muy cercanas a cero o incluso negativas, pues tenemos países como Japón, Alemania, Rumania, Bulgaria, que tenemos tasas de crecimiento natural, aquí son tasas de crecimiento natural sin la migración, que podrían estar a estos niveles, ¿no? Entonces, creo que ya se las había enseñado. Para pensar en esa gran explosión demográfica, pues esto va a cambiar dependiendo de los países, ¿no? Entonces, la población total mundial es esta línea de acá, y entonces vemos que el nivel más grande, más alto, que crecimos a lo largo de toda la historia del mundo, estaría justo aquí, como en los años 60, ¿no? En Asia coincide eso. África va como un poco más desfasado y tuvo su nivel más alto en 1980, ¿no? Entonces, sí, ya casi todos, o sea, como que todos vamos hacia el envejecimiento, ¿no? Entonces, hace 50 años llegó el nivel en que crecíamos más aceleradamente, la explosión demográfica de los años 60, es bien hippie. Entonces, ahora, digamos, crecemos a la mitad de la velocidad de los años 60. Y bueno, ¿qué pasó en México, no? Bueno, ustedes vieron cuando hicimos nuestras tasas, nuestros calendarios de natalidad, que seguimos teniendo cúspide temprana, o sea que hemos tenido cambios en la intensidad. Las mujeres tienen menos hijos, pero no han cambiado el patrón de cómo tienen los hijos. Y esto se debe justamente a algo por cómo se dio este descenso en la natalidad, ¿no? La transición demográfica mexicana, nos va a decir María Eugenia Zavala, que por favor leanla, es la mera, por ahí les puse el texto. La transición demográfica mexicana es original, o sea, digamos, es única por su efecto principal de la nupcialidad temprana, ¿no? Si bien es como única en este sentido, pues comparte muchos patrones con otros países latinoamericanos muy cercanos a México, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que a pesar de todo, México tiene sus propias características por estos elementos. Ay, ¿y la borré? Bueno, la idea es... Ahora, bueno, si no se las traigo en la próxima clase. Luego empiezo a hacer edit. Bueno, pero le puedo contar la idea. La idea es que este cambio, poco cambio que nosotros vimos en el calendario, está relacionado con que las mujeres se unen muy temprano, tienen hijos muy tempranos, entonces tienen a los hijos con con pocos intervalos intergenésicos y entonces tienen a su descendencia de manera muy temprana. Y esto se debe a que en México todo el proceso de disminución de la fecundidad se llevó directamente por las políticas de natalidad. Si bien hubo algún efecto y cambios en los valores y siguen habiendo y podemos pensar que hubo un cambio en los valores, esto y un cambio por motivos económicos, esto a veces solo se puede encontrar en algunas mujeres en los estratos socioeconómicos más altos o educativos o las mujeres más educadas. Pero en general las mujeres tienen pocos hijos, pero no han cambiado el calendario, porque en realidad toda la disminución de la fecundidad se llevó a partir de estas políticas difusionistas donde, y de la mano de las grandes campañas de anticoncepción, ¿no? Entonces,
No es que las mujeres hayan pensado que van a cambiar su estilo de vida, que se van a casar después y no, no han cambiado tantísimo los valores en México en términos de cómo se da la reproducción, sino simplemente han habido descensos en la intensidad. Y eso tiene que ver con cómo se dio y el gran papel que tuvo la política antinatalista en los cambios reproductivos. Pero aquí se me perdió como 2. Y bueno, como ya les dije, que bueno, pasamos a una sociedad transicional y pareciera que allí se acabó. Bueno, sí, ¿no? Parece que puede haber segunda transición demográfica. Como su hermanita, ¿no? Su hermanita, la primogénita, esta segunda transición demográfica empezó a estudiarse en los años 80 en Europa, ¿sí? Entonces también es europea, ¿no? Entonces, la diferencia con la segunda transición de la primera es que no se enclava en un proceso tan macro como la modernización, sino que da más cuenta de un cambio de valores, sobre todo desde el lado de las mujeres, ¿no? Entonces van a encontrar un montón de estudios acerca de la segunda transición demográfica y, digamos, si decíamos que con la primera transición demográfica pasábamos a la idea del niño rey, aquí estaríamos viendo que los estudios se van a abocar más hacia un cambio en un mayor valor hacia la convivencia conyugal, la ganancia de la diada adulta, que podríamos decir. Es decir, que en esta segunda transición demográfica vamos a ver otros comportamientos en términos de la nupcialidad y en términos de la fecundidad, porque las parejas van a, por ejemplo, ese intervalo intergenésico se prolonga, digo, el intervalo protogenésico se prolonga porque hay un valor hacia la convivencia conyugal, ¿no? La unión no está mediada únicamente por tener a los hijos, sino que hay, bueno, el disfrute de la vida en pareja, ¿no? Eso es algo, digamos, que antes no se daba y que entonces se empieza a estudiar en los años 80 en Europa, ¿no? Entonces, también se va a cuestionar la estabilidad de las poblaciones y hay un mayor reconocimiento de un factor ideacional de valores y por eso también empiezan a nacer mucho más los estudios acerca de las preferencias de reproducción. Y al mismo tiempo, lo que vamos a ver es que también con la segunda transición demográfica se le va a dar mayor importancia a cómo se da la formación familiar y las relaciones de pareja, ¿no? Sobre todo con el aumento de los divorcios y de la cohabitación, ¿no? Eso es algo que también se le conoce como un proceso de segunda transición demográfica. Digamos, esta teoría no es tan fuerte, sino que pues es también que nosotros vemos que la demografía entonces empieza a estudiar otros elementos que están como alrededor y gravitando los procesos reproductivos, pero que van tomando más importancia los procesos de formación familiar, de unión, de relaciones conyugales, de relaciones dentro del hogar, de la disolución de las uniones. En términos de Giddens, digamos, podríamos retomar que la segunda transición demográfica se estaría abocando hacia una democratización de la esfera privada, donde las mujeres, a diferencia de la democratización de la esfera pública, van a jugar un papel principal. Entonces aquí vamos a ver más este tipo de estudios en términos de que empiezan a ver estos fenómenos. En América Latina todavía no hay demasiadas cosas acerca de la segunda transición demográfica. Hay algunos estudios que en Uruguay y en México han establecido que hay algunos elementos de transición demográfica en espacios muy específicos, altamente escolarizados, altamente urbanizados. Bueno, han habido otros que han querido decir también que hay una tercera transición demográfica, no muy exitosos, ¿no? Tercera, Coleman, a mí me gusta siempre mencionarlo porque si bien tiene como muchas fallas, él planteó que podía haber una tercera transición demográfica, dijo, bueno, ya me ganaron la segunda, acá los europeos, yo creo que podría haber una tercera transición demográfica. ¿Qué es lo que le hacía falta a la primera? Ah, sí, las migraciones. Y entonces, él empezó y habló de un proceso de migración de reemplazo, donde justamente podría como equilibrarse la población, ¿no?
hay como muchas críticas a su postura, porque no toma en cuenta diferenciales de mortalidad entre las personas residentes y las que llegan, y cambios y adopciones de factores de patrones reproductivos. Hay un montón de cosas que se le pueden cuestionar, pero de cómo se da este proceso de asimilación de los migrantes y su fecundidad. Pero creo que sí es interesante que alguien haya dicho, oiga, capaz que el cambio poblacional o las nuevas grandes transformaciones que podrían explicar el comportamiento pueden estar explicadas por la migración, que bueno, que entonces nos pondría a todos los que somos científicos sociales en la mira, porque pues sabemos que es el crecimiento social, ¿no? Si bien la primera transición demográfica está basada en el crecimiento natural, en la diferencia que existe, en el diferencial entre nacimientos y muertes, pues él dijo, pues miren, o sea, entonces podemos meter acá el crecimiento social y hablar de eso, ¿no? Pero bueno, sí tiene sus críticas, pero es muy interesante pensar qué podría venir después de la primera transición, ¿no? Y bueno, pensé que no me iba a alcanzar y por eso hablé muy rápido, pero no sé si ustedes quisieran comentar algo acerca de, les traigo la lámina completa de México en la próxima sesión, que yo creo que es que borré varias, porque quería hacerlo, ustedes saben que hoy tenemos menos tiempo, siempre, ¿por qué me hacen esto? No sé si alguien tiene algún comentario. Les recomiendo muchísimo que revisen el sitio. Ahí está el texto de María Eugenia Zavala. Van a tener también, ese es uno de los que sí van a tener que ustedes leer para poner el control de lectura. Y les pongo acá. Ay, acuérdenme que les tengo que subir los de migración. Ah, creo que están acá. Miren, aquí les dejé, bueno, pueden leer el capítulo 7 de Belti, ahí está bastante cortito, ¿no? Y luego este es el texto de María Eugenia Zavala, que ustedes van a tener que leer, que está en un libro. Esta es una versión afuera del libro. También habla sobre la migración. Aquí están las transiciones, ¿no? De la fecundidad y la natalidad. Aquí pueden ver cómo está México subrayado, y las tasas. Y por otro lado, acá ustedes podrían revisar. Aquí tienen como estos calendarios y cómo han ido cambiando. Si ustedes ven, realmente, hay pocos cambios en el calendario, porque sigue siendo de cúspide temprana, aunque aquí hay un poquito de alargamiento acá. Y aquí ya al final van a encontrar justamente cómo esto se va cambiando por nivel de instrucción, por nivel de escolaridad. Pueden ir viendo todo el proceso. Y justamente ya al final da este gran tema, que son las 3 explicaciones de la transición demográfica en México y cómo es el modelo de familia mexicana. Y es muy interesante, ¿no? Este texto a mí me gusta un montón. Es la actualización de otro texto que también es un clásico de 1992 de María Eugenia Zavala, y pues, bueno, creo que es de las grandes demógrafas que tenemos en México. Y no, yo tuve la suerte de tenerla de profe. Realmente, si te van a pasar párrafos, pásenselos, pero este último apartado sí léanlo completito, ¿sí?
porque sí, por esto mismo, ¿no? El modelo de familia mexicana no propicia por el momento el individualismo y la autonomía personal, como por ejemplo en Francia, ¿no? Que esto es el cambio ideacional. Sin embargo, la vida reproductiva se acaba pronto, ya que la operación femenina se banaliza en las uniones como primer método aún entre las jóvenes con pocos hijos. Estos comportamientos contribuyen a la construcción de un modelo joven de formación familiar con una nupcialidad precoz en el promedio, pocos hijos y una fecundidad que se termina tempranamente. Nos podemos preguntar si esta situación va a perdurar o si los roles de género van a cambiar en profundidad, pero ella es poco optimista y pareciera que no hay señales de que esto vaya a ocurrir pronto, ¿no? Es bastante interesante estudiar esto por o sea, es muy interesante cómo ella lo analiza desde las estructuras sociales y toma en cuenta de que no hay este cambio y no hay estos procesos de autonomía o individualización que esperaríamos con la modernidad. Bueno, hoy sí, entonces nos vemos el viernes, vamos a empezar con migración y les voy a subir ahí el controlito de transición demográfica. Entonces, si alguien quiere hacer un último comentario antes de que nos vayamos. ¿No? Bueno, espero que les haya emocionado el tema de la transición demográfica. Les traía un videíto, pero se los pongo en el WhatsApp, porque lo pueden ver ustedes solos. Así que, bye. Adiós. Muchas gracias, maestra. Nos vemos. Gracias, hasta luego.